¿Qué tal a todos? Vamos a continuar con las clases de Mediterráneo en la época de Felipe II o el Mediterráneo en la época de Felipe II, en las cuales, bueno, pues hemos ya hablado de muchos temas, particularmente justo de la época de Felipe II, de Isabel o Elizabeth de Inglaterra. Estuvimos hablando también pues, particularmente del siglo XVI, previo a Felipe II. Ya vimos a Carlos V, digo, por mencionar me refiero a algunos reyes, digamos, pues sobresalientes o relevantes en el Mediterráneo y sobre todo pues en Europa, ¿no? Particularmente porque no todo se trata del mar Mediterráneo, sino se trata de Europa y su contexto en el Mediterráneo, justamente a partir de las distintas conquistas y de los distintos avances y de el andar, entendiendo que la clase propiamente pues, adquiere este título pues un poco por darle rimbombancia, vamos a ponerlo así, pero en realidad pues nos estamos refiriendo a Europa durante la época moderna, ¿no? Particularmente. Insisto, hablando de los reyes, pues ya hablamos de Carlos V, de Francisco I de Francia, de Enrique VIII, de Elizabeth, ya hablamos en Inglaterra después de Enrique VIII, de Elizabeth, de Jacobo I, de Carlos I, Carlos II, Jacobo II, Guillermo de Orange, ¿no? En España igual, ya estuvimos hablando de Carlos V, de Felipe II, Felipe III, Felipe IV, de Carlos II un poco, si mal no recuerdo, ya estuvimos también hablando, y si no, creo que por ahí hay bueno, lo vamos a tocar y por ahí hay un tema pendiente en todo caso. Y lo mismo en el Sacro Imperio Romano Germánico de los distintos emperadores, de Fernando I particularmente y de Maximiliano II. Y bueno, pues en realidad, digo, es un recuento un poco esto que estoy haciendo ahorita con respecto a la generalidad de la época moderna en Europa. Porque, bueno, pues ya hablar de la época moderna, acuérdense, a nivel ahora sí que a nivel de historia, pues ya tenemos que hablar también de América, de los virreinatos, de las 13 colonias, de África en gran medida, ¿no? Y su colonización, y lo mismo todo el comercio con Oriente, y por supuesto que Oriente pues no entra en esta dinámica de división de la historia, pues en la medida en que pues allá propiamente van a tener sus procesos muy distintos, ¿no? O sea, los distintos procesos a partir de la tecnología, a partir de las conquistas, a partir de el avance, a partir del comercio, ¿no? Y al final, bueno, la época moderna, pues sí, lo que sí nos va a permitir, que ya también lo hemos visto, es una especie de globalización inicial, ¿no? Y no la globalización como la entendemos actualmente, en el que ya no hay incluso este bueno, no es que no haya, porque las va a ver y las seguirá viendo, ¿no? Pero esas fronteras ya no están tan marcadas a veces, o ya no hay esta, digamos, este simbolismo de las naciones, de los países, ¿no? En esos momentos todavía lo vamos a tener muy marcado. Y apenas son los inicios de este proceso. Para el caso de Francia, Para el caso de Francia también ya hablamos del siglo XVI, hablamos insisto, de Francisco I, hablamos de su hijo Enrique II, luego viene Enrique III, Francisco II, Catalina de Medici, las guerras de religión en Francia, con los hugonotes, ya estuvimos viendo también a Luis XIII y por supuesto, pues en este caso a Luis XIV, que el famoso Rey Sol,
del cual pues la última clase estuvimos hablando sobre todo en sus inicios, ¿no? Los primeros años de Luis XIV, quien fuera el primogénito de Luis XIII y de Ana de Austria, y quien fuera el sucesor propiamente, ¿no? El que se convirtió en rey. Acuérdense, perdón, ahí me faltaron todos los Enriques, ¿no? Enrique IV, si mal no recuerdo, en Navarra, en estas guerras de sucesión, y todo eso que ya de alguna forma pues hemos visto en otras clases que tal vez ya un poco quedaron de lado, pero que vale la pena seguir retomando. Eh, y sobre todo, acordémonos que así como en España en algún momento estuvimos hablando de el siglo de oro y el siglo que marcó la cultura española, el siglo, digamos, el siglo de oro español en cuestión cultural, porque en cuestión política pues lo tendríamos hacia el siglo XVI. El siglo XVII es el siglo de oro culturalmente hablando en España. Pues así tendríamos el siglo de Luis XIV prácticamente. Luis XIV, como lo hemos mencionado, como ya lo mencionamos en las últimas clases, reinó durante bastantes años, ¿no? Fue uno de los reyes que más, digamos, años ha reinado a nivel mundial y, bueno, particularmente en Francia, ¿no? Él desde 1634, si mal no recuerdo, hasta 1715. Que bueno, en realidad 1643, perdón, dije 34, ¿verdad? 1643, desde 1643 hasta 1715, es decir, reinó 76 años, reinó 72 años y vivió 76 años. A ver, repito, para que no haya duda. Él reinó desde el 14 de mayo de 1643 hasta 1715. Es decir, reinó 72 años. Y se convirtió en rey a los 4 años de edad, o sea, vivió 76 años. Insisto, de los reyes más longevos hasta esos momentos. Por supuesto, pues aquí tenemos que descartar ya en la actualidad a Victoria, ¿no? La reina Victoria de Inglaterra, a la reina Isabel de Inglaterra, por supuesto, que han sido de las reinas pues más longevas y sobre todo pues que más tiempo han estado en el trono de alguna nación, por supuesto. Aquí, bueno, pues en cuestión de Francia, este personaje. Y entonces durante 72 años que reinó ocurrieron muchas cosas en Francia y hubo muchos procesos y sobre todo hubo demasiados cambios en la política, en la administración, en la expansión territorial. Es decir, la verdad es que se dieron muchos cambios con Luis XIV, pues en la medida vamos, es casi un siglo, o bueno, tres cuartos, sí, en realidad, 3 cuartos de siglo, y, y bueno, culturalmente hablando, insisto, políticamente, religiosamente incluso, pues sí vienen estos cambios un poco drásticos, ¿no? En Francia, acordémonos, pues que previo a Luis XIV, pues vienen prácticamente todas las guerras de religión y entre las cuales pues los protestantes hugonotes contra eh, digamos contra los católicos franceses están buscando llegar al poder y los nobles se están aprovechando o se aprovecharon, ¿no? En esos momentos de este conflicto y de toda esta, digamos, todo este pleito, toda esta guerra religiosa para hacerse cargo del gobierno, para pues ir buscando un poco digamos, su posición, su papel en la política francesa. De hecho, hasta antes, insisto, estamos hablando antes de Luis XIV,
los nobles prácticamente dominaban. Sí había cierto absolutismo, o sea, sí había cierto poder real, por supuesto, ¿no? La misma nobleza le daba su poder al rey en turno, pues en función de apropiarse y sobre todo de validar su reino, perdón, no su reino, de validar su posición como noble, ¿sí? Los condes, los duques, los, este, los príncipes, que ya hablamos de los principados, ¿no? Y también les estuve platicando justo de lo que correspondía a un principado y cómo pues, se diferenciaba de un principado como territorio a un príncipe como hijo del rey. ¿Se acuerdan? Que de alguna forma pues eran títulos semejantes en nombre, pero con una diferencia que tiene que ver con el tamaño del poder. El príncipe hijo del rey significa que es el heredero y es el que va a dominar un gran territorio. A diferencia del principado, que es un territorio grande, pero que no va, o sea, no se va a convertir en rey en algún momento o en ningún momento. Vimos también las clases pasadas, pues sí, bueno, ahorita un poco retomo, como Luis XIV, que nació el 5 de septiembre de 1638 en Saint-Germain-de-Laget, eh, llegó al poder 4 años después y digamos parte del nacimiento de Luis XIV incluso fue tomado como un suceso o como un don divino, ya que Luis XIII y Ana de Austria pues no habían conseguido descendencia durante 23 años, ¿no? Y entonces, pues la verdad es que ya ahora sí que la llegada de un hijo era algo divino. De hecho, fue bautizado como Louis Dieudonné. Louis Dieudonné. Dieudonné significa dado por Dios. ¿Sí? Dado por Dios, Dieudonné. También se le otorgaron los títulos de Premier Fils de France, o sea, primer hijo de Francia, y además el del tradicional Delfín de Francia. Esto que ya, insisto, ya lo había comentado, ahorita lo pongo sobre la mesa, le doy énfasis porque al rato vamos a ver a los hijos mismos de Luis XIV y a los nietos con los títulos de Delfín, y entonces acuérdense un poco porque es tradicional esto de otorgarle título de Delfín de Francia. ¿Sí? Posteriormente, en el año de 1640, Luis XIII y Ana de Austria tuvieron un segundo hijo, Felipe, que posteriormente sería también Felipe de Orleans o Felipe Duque de Orleans. ¿Sí? Al final, ahora sí que Luis XIV abrió la matriz, vamos a ponerlo así, porque pues a partir de él, Ana tuvo todavía un segundo hijo. A la muerte de Luis XIII, ¿se acuerdan que comentamos que pudo haber, digamos, muchas formas de gobierno? Particularmente había un heredero y sobre todo había un heredero varón, porque recordemos que las mujeres no podían reinar en Francia, ¿no? Existía la ley sálica. Y, y habiendo heredero, pues lo que conviene, bueno, lo que conviene, lo que conlleva eso es que se da la regencia, en tanto que el heredero es menor de edad, ¿sí? 4 años apenas, pues entonces viene una regencia que se están peleando entre los cardenales, los nobles y la misma madre Ana de Austria, la madre de Luis XIV. Recordemos que Ana de Austria era hermana del rey de España. Era hermana del rey Felipe IV, ¿sí? Y en ese sentido, digo, lo pongo también sobre la mesa porque al ratito o en un momento vamos a
pues igual ver algunos, digamos, contrastes en este sentido en cuestión o con relación a los parentescos y las dinastías entre Francia y España, el Sacro Imperio Romano Germánico e incluso por ahí podríamos meter a Inglaterra. Digo, no me meto tanto en el tema porque si no tendríamos que ver demasiados números, demasiadas figuras, pero igual en algún momento y espero que para la próxima semana les pueda yo tener un video en donde les mencione la, digamos, los parentescos y las líneas de relación en todo esto. El cardenal, digamos, el cardenal que estuvo peleando junto con Ana de Austria, que al final, pues un poco decidió Ana de Austria que no iba a ser el, el regente y que más bien la apoyaría en todo caso si es que él quisiera, era el italiano cardenal Mazarino. Italiano, pues por haber nacido en las provincias italianas correspondientes a Francia, por supuesto. ¿De acuerdo? O sea, no era del reino de Italia porque eso no existía, que no era ningún extranjero, a eso me refiero. No era ningún extranjero porque pues estaba dentro de las provincias francesas. ¿De acuerdo? Ahora, Mazarino, pues ya lo habíamos comentado. Recordemos que Mazarino, pues es este cardenal que poco a poco va teniendo cierto poder, ¿no? Cierto poder en este momento, en esta época, en la época de Luis XIV, sobre todo en la infancia de Luis XIV. Los primeros años de estos personajes, o sea, en realidad los primeros años del reinado de Luis XIV, pues no está reinando Luis XIV, y en ese sentido se están aprovechando particularmente el cardenal Mazarino y algunos nobles para llevar a cabo, digamos, ciertas batallas, ciertas conquistas, para pues un poco ir poniendo en orden, y lo pongo entre comillas, el reino de Francia. ¿Sí? Tal es el caso, por ejemplo, de la Guerra de los 30 años, que fue una guerra librada en la Europa central, principalmente en el Sacro Imperio Romano Germánico, entre 1618 y 1648. Por eso se llama la Guerra de los 30 años. En esta guerra recordemos que interviene la mayor o la mayoría de las grandes potencias europeas de la época, ¿sí? Y que marcó el futuro de Europa en los siglos posteriores. ¿Por qué? Pues porque inicialmente se trataba de un conflicto político-religioso entre los estados partidarios de la Reforma y de la Contrarreforma dentro del Sacro Imperio Romano Germánico. Acuérdense que ahí es donde Lutero lleva a cabo la reforma, pero pues también está el emperador, que es el defensor de la cristiandad. Entonces, pues ahí viene todo este conflicto. Luego, la intervención paulatina de las distintas potencias europeas convierte o va transformando gradualmente el conflicto en una guerra general por toda Europa, por razones que no necesariamente eran relacionadas o estaban relacionadas con la religión, sino que buscaba una situación de equilibrio político. ¿Sí? Las distintas naciones se van metiendo para pues ir equilibrando la balanza, que no nada más ganen los protestantes o que no nada más ganen los católicos, ¿no? Los reformistas, los contrarreformistas. Esta guerra de los 30 años llega a su fin con la paz de Westfalia y la paz de los Pirineos, y supuso el punto culminante de la rivalidad entre Francia y los territorios de los Habsburgo. Acuérdense que Felipe I, hijo Felipe I, perdón, de España, hijo de Maximiliano de Habsburgo del Sacro Imperio Romano Germánico, fue el que se casó con Juana la Loca y fue el padre de Carlos V, también Habsburgo, que fue el abuelo, bueno, en este caso fue el padre de Felipe II, quien fue el padre de Felipe III y de Felipe IV. Entonces, ahí están justamente esta rivalidad con la familia Habsburgo, principalmente Francia con España y Francia con el Sacro Imperio Romano Germánico, ¿sí?
porque era una hegemonía tremenda la que tenía los Habsburgo en esos momentos en toda Europa, y que conduciría en años posteriores a nuevas guerras entre estas potencias, pues porque al final Francia estuvo interviniendo bastante en este periodo. El mayor impacto de la guerra, de los 30 años, vale decir, fue la total devastación de lugares enteros que fueron esquilmados por los ejércitos que necesitaban, por supuesto, suministros, ya que muchos de los soldados, miembros de los ejércitos, eran mercenarios. O sea, en realidad es chistoso porque la guerra es entre Francia, vamos a ponerle así, y así lo generalicemos. La guerra es de Francia contra el Sacro Imperio Romano Germánico y contra España. Pero el ejército francés no estaba 100% lleno de franceses, sino de mercenarios italianos, eh, venecianos, genoveses, ¿no? Dependiendo. Y lo mismo con España y lo mismo con el Sacro Imperio Romano Germánico, que al final eran un solo frente, entre comillas, eran un mismo frente. Digo entre comillas porque también ahí van a tener sus diferencias, ¿no? Pero entonces, pues están peleando puros mercenarios que no les interesa si gana Francia o si gana España. Les interesa que gane el que está, digamos, en su el que está, ahora sí que su bando, que gane el bando por el cual están peleando para obtener las riquezas prometidas. Acuérdense que, pues sobre todo, todas estas guerras, a los ejércitos normalmente se les promete, eh, se les evita, digamos, pagar impuestos, se les quita el pago del quinto real, ganarse el botín, ¿no? Se les promete ganar un buen botín, depende, o sea, depende, a eso me refiero, depende en gran medida los distintos reinos, pero casi siempre es lo mismo y sobre todo con los mercenarios. Mercenarios, ¿de acuerdo? O sea, que pelean por dinero y no por convicción y no por la nación como tal. Los continuos episodios de hambrunas y enfermedades en realidad fueron diezmando también a la población civil de los estados alemanes y en mayor o menor medida a los Países Bajos, o sea, en esos momentos Holanda y Flandes, ¿no? Países Bajos en general, que pues ahora sí que llevaron a la bancarrota a muchas de las potencias implicadas, particularmente a el Sacro Imperio Romano Germánico. ¿De acuerdo? Y bueno, y también entre comillas a Francia. Lo que pasa es que Francia participó con mucha nobleza que fue, digamos, participando con sus propios recursos. Y esa es la diferencia. Durante el curso de la guerra, la población del Sacro Imperio se vio reducida, fíjense en estadística, en un 30%. Y dicen que en Brandenburgo llegaron hasta el 50% de hambruna, ahora sí que de muerte por hambruna. ¿Sí? E incluso hasta 2/3 de la misma población en algunos espacios. Entonces, la población masculina, por ejemplo, en Alemania disminuyó también a la mitad. En los países checos la población cayó 1/3 a causa de la guerra y el hambre. ¿Sí? Y entonces la expulsión masiva de checos protestantes pues, se dio también muy intensa. Y bueno, pues en este caso, por eso la guerra también va terminando. ¿Sí? Una larga serie de conflictos que bueno, se va dividiendo en etapas. De principio vamos a poner la revuelta de Bohemia, es decir, muy, muy local. Luego ya intervienen los daneses, luego intervienen los suecos y al final terminan interviniendo los
franceses, que es importante porque al finalizar la Guerra de los 30 años, en 1648, comenzó una guerra civil francesa conocida como la Fronda, en donde Mazarino continuó con las políticas de centralización emprendidas por su predecesor Richelieu. ¿Sí? Acuérdense que Richelieu fue un cardenal que también, digamos, pues tuvo mucha injerencia durante el gobierno de Luis XIII en Francia, ¿de acuerdo? Y que buscaron centralizar el poder, que los nobles fueran o estuvieran bajo las órdenes de el rey, que bueno, decimos el rey, pero en realidad en estos momentos pues es del cardenal, ¿no? Del cardenal Richelieu o del cardenal Mazarino, que también ya habíamos comentado un poco esta parte, ¿no? Ese es el cardenal Richelieu, que fue ordenado, mira, así como dato, ¿no? Fue ordenado obispo en 1607, entró en política y fue nombrado secretario de Estado en 1616. Richelieu pronto alcanzó también un gran poder en la Iglesia Católica y en el Reino de Francia hasta alcanzar la dignidad cardenalicia en 1622 y el cargo de primer ministro del rey Luis XIII, ¿sí? O sea, era un hombre de bastante envergadura y de bastante importancia en Francia. ¿Qué ocurre con todo esto? Digo, me estoy yendo un poco rápido porque pues, en realidad esto ya lo vimos, esto ya lo comentamos, simplemente estoy haciendo recapitulación para ir conectando con la segunda parte del reinado de Luis XIV. En esta primera parte Luis XIV, como les digo, pues no pinta mucho porque al final de cuentas es todavía un niño o un adolescente que está ahora sí que bajo el mando, y no bajo el mando, sino bajo la influencia más bien de estos cardenales, particularmente de Mazarino y de su madre misma, que bueno, un poco se hace a un lado en la medida en que la hacen a un lado, no es que ella solita haya querido 100% hacerse a un lado, ¿no? Por supuesto. En estos primeros momentos, acordémonos que pues, aparece también en la esfera política este personaje Luis II de Borbón-Condé, Luis de Borbón, llamado el Gran Condé, ¿se acuerdan? Que de alguna forma fue descendiente del príncipe de Condé, que peleó a favor de los hugonotes, luego peleó en contra, y luego volvió a pelear a favor, que siempre estuvo enemistado, o bueno, hasta cierto punto enemistado con los reyes, con la corona, particularmente pues porque les quería poner el pie, era la oposición, ¿de acuerdo? Era la famosa oposición al poder, el famoso contrapeso, ¿no? Que por ahí hemos escuchado, ¿no? No sé si le suena ahí el nombre de alguna viborita, ¿no? La famosa boa, que ahora está de moda por acá en México. Que se sienten fuertes, ¿no? Por supuesto Luis de Borbón en Francia, pues bueno, él y su padre y su abuelo y particularmente Luis, pues sí fueron muy importantes en la medida en que controlaban una buena parte del ejército y sobre todo muchos recursos y eran de una familia importante, los Borbón particularmente, ¿sí? Luis de Borbón fue el primer príncipe de sangre real conocido como duque de Enghien o Enghien, no sé cómo se pronuncia, que además era príncipe de Condé, duque de Borbón, duque de Montmorency, duque de Châteauroux, duque de Bellegarde, duque de Fronsac, conde de Sancerre, de Charolais, perdón, par de Francia, príncipe de sangre, gobernador de Berry y general francés durante la Guerra de los 30 años. ¿Sí? De hecho, en la Guerra de los 30 años, este personaje pues un poco peleó a favor de Francia por buscar más territorios y por un poco de hacer a un lado al rey, ¿no? O sea, él hacerse de renombre. Esto es importante. Les menciono todos estos títulos para que vean que pues no es cualquier personaje,
que era además heredero al trono, pues ya lo habíamos visto en las clases anteriores, ya que su padre Enrique de Borbón era eh, hijo también no me acuerdo, de otro rey de Borbón, que a su vez pues era primo del rey, ¿sí? A lo que voy es que era también pues uno de los herederos, no directos, pero sí también herederos de la corona, que si Luis XIV no hubiese nacido, este hubiera heredado el trono, y entonces muchos querían que él heredara, que él fuera el rey. Ahí es donde va a venir justamente este, perdón, ahí se abrió una ventana. Ahí es donde va a venir justamente la importancia de este personaje. ¿De acuerdo? Fue, insisto, un hombre de importancia. Recibió a los 21 años el mando de la Armada de Picardía, bajo las órdenes del mariscal L'Hopital. Se encargó de cortar el paso al ejército español, por ejemplo, cuando salía de Flandes para invadir Francia, ¿sí? Y protegió, a pesar de no tener tantos hombres y a pesar de que el rey no le otorgara riquezas, ¿no? O bueno, dinero para controlar al ejército, pues sí hizo mucho por, por Francia, ¿de acuerdo? Y entonces, pues justamente cuando termina la guerra de los 30 años, reciben al gran conde en Versalles, ¿no? En el palacio que todavía no se ha terminado, el 18 de enero de 1650. Condé, su hermano Conti y su cuñado Longueville, que fueron también hombres del mismo ejército, fueron arrestados y permanecieron encarcelados durante 13 meses. ¿Por qué? Perdónenme, creo que aquí los estoy confundiendo un poco. Y más bien porque yo confundí las fechas por la imagen. La imagen es de 1878 y habla de un recibimiento posterior a estos este, posterior a la Guerra de los 30 años, previo a su arresto. A eso voy, perdón, para que quede claro. Es decir, primero lo reciben, termina la Guerra de los 30 años y lo reciben pues por haber sido un buen elemento, por haber defendido París, por haber defendido Francia particularmente, ¿sí? Contra los españoles. Okay. Y entonces lo convierten en un personaje importante, ¿sí? En la política española. El problema viene cuando este personaje junto con su hermano y su cuñado de pronto pues quieren derrocar a Luis XIV, que es un jovencito Luis XIV, o sea, no es cualquier, no es un adulto, no es un rey todavía tan importante, apenas tiene 14 años, ¿sí? Y esto sobre todo lo comento porque el hecho de que Mazarino sobre todo haya intentado, digamos, proteger un poco a la corona, ¿sí? Pues de alguna forma habla bien del cardenal. Sin embargo, en las famosas fronda, que justamente tiene que ver con la fronda, que es esta guerra civil, y tiene que ver con que Mazarino, pues de alguna forma, perdón, de alguna forma Luis XIV está intentando también hacer a un lado a Mazarino, ¿sí? Luis XIV intenta hacer a un lado a Mazarino, él huye y entonces libera a, a estos personajes, a Condé, a Conti y a Longueville, ¿sí? O sea, después de haber sido parte del reino y de defender a Francia y de que Condé estuviera en contra del rey, Mazarino huye, porque pues también lo intentan hacer a un lado, libera a Condé y en ese sentido, pues de alguna forma se pone a la cabeza de la fronda, pese a que Luis XIV ya tenía cierta mayoría de edad, ¿no?
viene digamos, este choque particularmente contra Luis XIV. ¿Por qué? Pues porque al final eran primos y pues si no reinaba uno podía bien o mal reinar el otro. El príncipe de Condé firma un acuerdo con Felipe IV de España y con Oliver Cromwell de Inglaterra para pues ir en contra de Luis XIV y no permitir que el poderío de Luis XIV crezca. Sin embargo, los otros dos estaban debilitados, cada uno estaba librando su propia batalla en sus reinos. Bueno, Felipe IV sobre todo pues está también peleando contra Inglaterra, Felipe IV de España, y entonces no hay total apoyo al príncipe de Condé. ¿De acuerdo? Luis XIV hizo frente a las tropas de Condé y lo derrota justamente. Condé se va a Flandes, se une a las tropas españolas contra las cuales había peleado en algún momento y participa en algunas batallas, en algunas victorias en contra de los franceses en 1658, por ejemplo, en las batallas de las Dunas, ¿no? Y al final, el Tratado de los Pirineos, el cual termina ganando Luis XIV, ahora sí que en el Tratado de los Pirineos, porque la guerra la termina ganando Francia con Luis XIV, le asegura el perdón real y le otorga a Aix en Provence, ¿no? Que es la parte del sur de Francia. En esos tratados de los Pirineos también habíamos comentado que se casa con María Teresa de Austria, española, por supuesto. Este matrimonio también creo que lo comentamos la última clase, pues va a traer después conflictos también entre Francia y España. ¿Por qué? Pues porque Francia reclama a los españoles en la famosa guerra de devolución. La guerra de devolución, de hecho, fue un conflicto bélico entre España y Francia, el cual gana Francia por supuesto y que se inicia con la invasión de Luis XIV a los Países Bajos españoles por el pretexto de que la dote de su esposa María Teresa no había sido pagada. Y en realidad, pues la verdad es que aquí estaba siguiendo la política de Richelieu de alejar la frontera de París a costa de los Países Bajos en España. Es decir, estaba muy cerca la capital parisina, en este caso, de pues, las fronteras, en este otro caso español. Y entonces reclaman ellos que la dote no llega, que no hay dote, ni no hay dinero español en las arcas francesas. Ahí también el príncipe de Condé también participa en esta guerra y sin embargo no logran ganar la guerra. Al final pues ni devuelven a María Teresa y pues España tiene que pagar para que por haber perdido la guerra. Como siempre hemos dicho, los que pierden las guerras normalmente son los que terminan pagando muchos de los conflictos, ¿sí? Esto es importantísimo, esta guerra particularmente, ¿por qué? Porque quien le está haciendo sombra en la política a Luis XIV es el príncipe de Condé. Y al final, ahora sí que ganando a los aliados de Condé, pues termina haciéndolo a un lado en cuestión política, ¿sí? Lo termina derrotando. Y sobre todo, bueno, Mazarino, que también ya se había pasado a ese bando, pues termina también por hacerse a un lado y entonces Luis XIV se queda como un único rey, como el mando único, vamos a llamarlo así, que de alguna forma lo importante es que se instaura el absolutismo propiamente. A partir de ahí viene esa política de absolutismo en la que el rey manda y todos los demás obedecen, ¿sí? De hecho, acuérdense que en gran medida después de toda esta política se expande también la creencia, ¿no? De el pueblo manda y el gobierno obedece, porque pues es que en su momento fue al revés. El rey manda y todos los demás
hacen lo que el rey diga, ¿de acuerdo? María Teresa de Austria, hija de Felipe IV, o dijimos hermana de Felipe IV, perdón, hermana de Felipe IV, pues es la esposa justamente, ¿no? La esposa de Luis XIV. Ahí están las bodas de Luis XIV con María Teresa de Austria. Y bueno, igual en su momento ya les hablé, no me acuerdo si les hablé, si no, ahorita les comento, pero lo que pasa es que Luis XIV sí formó una gran familia, aunque particularmente la familia real, la oficial, pues fueron pocos, ¿sí? Ahí están varios retratos de Luis XIV, ya como el rey Sol, con su esposa María Teresa, con sus hijas, pero fue uno de los reyes que más hijos se le conocen. Al ser este rey absoluto, no, no tuvo miedo, sí que no tuvo miedo, pero no buscó tampoco que se le desconociera a los hijos. Ahora sí que tenía muchas queridas y sin problema, sin problema alguno. Y si a él se le antojaba, pues ahora sí que destituía a una y restituía a otra y así sucesivamente, ¿sí? Esto lo comento, digo, igual ustedes ya lo vieron en los famosos, en la película de Vatel, ¿no? Cómo un poco funcionaba. Y al rey nadie le decía que no, y el rey le hacían todo. ¿Sí? Vean esa película, está muy interesante. ¿Qué se logró durante la segunda mitad del reinado de Luis XIV? Una estabilidad política, una estabilidad económica en Francia. Había dinero. Claro, siempre se hablan híjole, es que el rey no tiene dinero y está pidiéndole a los nobles. Sí, pero al tener ese absolutismo había dinero en Francia y el dinero se movía. Lo movía el propio Luis XIV, movía este recurso. Tal es el caso que pues, se construye el Palacio de Versalles, ¿no? Castillo de Versalles o Château de Versalles, ¿no? El Castillo de Versalles. Un edificio que desempeñó las funciones de una residencia real y que fue ordenada, fue mandado construir por Luis XIV justamente. Pues la verdad es que es uno de los complejos arquitectónicos monárquicos más importantes de Europa, de los más reconocidos. 8.1 millones de visitantes durante el 2018, por ejemplo, ¿no? O sea, sí es de los más importantes actualmente por reconocer y por ser el ejemplo, así que por ser el ejemplo de ese absolutismo francés. Bueno, igual no les cuento tanto, bueno, no tiene mucho caso, o sea, entendamos que fueron varias etapas de construcción, no todo se construyó durante el periodo de Luis XIV, o no en un primer momento, sino hubo varios procesos, ¿no? De construcción, y de reconstrucción, 3 palacios, ¿no? Un chorro, parece que un chorro de jardines, bastante prominentes. Sobre todo, aquí son vamos, después de varios siglos de su creación, en la actualidad cuenta con 800 hectáreas, que originalmente eran 8.000 hectáreas. Lo que pasa es que pues, mucho de los alrededores eran bosques, ¿no? Como tal, que pertenecían a Versalles, pero pues después ya se van donando. 20 kilómetros de caminos, 200.000 árboles, 35 kilómetros de canalizaciones, 11 hectáreas de techumbre, 2.153 ventanas, 67 escaleras, o sea, es el reflejo, insisto, de ese absolutismo y de ese derroche de dinero por parte de Luis XIV. Y entonces justo viene la parte, digamos, vamos a ponerle mítica, ¿no? O mística del mismo Luis XIV y de la cantidad de dinero que había. Que en realidad les digo, no es que gozara de tanto dinero, gozaba de mucho poder y entonces promovía que pues, los demás
pagaran todas estas creaciones y de que Francia, pues entrando en esa estabilidad política, mientras España con Felipe IV y luego con Carlos II viene a la baja, Inglaterra, pues entre comillas, con Oliver Cromwell, luego con los Jacobos y posteriormente con Guillermo de Orange, pues de alguna forma está también en esa guerra civil intentando entrar a una estabilidad política, pero que esa estabilidad tiene que ser gracias a los acuerdos que van haciendo. Guillermo de Orange, pues es no es de origen, bueno, es de origen holandés, por supuesto, pero de alguna forma, pues también hay una paz con Francia, ¿no? Entonces, eso está permitiendo justamente la estabilidad política con, en, perdón, en Francia, que por supuesto no dura mucho, no dura mucho, porque se crea y se forma la famosa Liga de Habsburgo, ¿sí? O sea, evidentemente no se quedan parados los Habsburgo, revocan el edicto de Nantes, que pues, por supuesto va a traer grandes consecuencias políticas y diplomáticas entre los países protestantes particularmente, en los cuales la revocación provoca o contribuye más bien a crear un creciente sentimiento antifrancés. ¿De acuerdo? En 1686 dirigentes católicos como protestantes fundan la famosa Liga de Habsburgo, que prácticamente es un pacto ofensivo para proteger la zona del río Rin, ¿no? Del Rin, pero pues que en realidad es una alianza ofensiva además contra Francia. La alianza incluía entre sus miembros al emperador del Sacro Imperio Romano-Germánico, por supuesto, varios de los gobernantes de los estados alemanes que formaban parte del imperio, ¿no? Por ejemplo, el Palatinado, Baviera, Brandenburgo, y las Provincias Unidas, España, Suecia, que también se unieron a la Liga. 1686, o sea, prácticamente es retomar la guerra de los 30 años para volver a ir en contra de Francia y armar la contraofensiva. Luis XIV manda a sus tropas al Palatinado, una zona alemana, por supuesto, pues porque ya que les propuso, ahora sí que les envió un ultimátum a los príncipes germánicos, que ellos debían ratificar la tregua de Ratisbona, ¿no? Bueno, una tregua que habían firmado en la guerra anterior. Como no la firman, Luis XIV pues decide atacar y decide defender, ¿de acuerdo? La invasión tenía como propósito presionar al Palatinado para que abandonara la liga y en ese sentido de alguna forma conseguir debilitarla. Pero insisto, pues no hay como tal una firma, hay una guerra y al final el Palatinado pues sigue siendo opositor a Francia. Las acciones francesas unieron a los príncipes en el bando del emperador, ¿sí? Del bando de la Liga de Habsburgo. Y Luis, que esperaba que Inglaterra, gobernada por el católico Jacobo II, porque además en esos momentos todavía estaba bajo el mando de un católico, se mantuviera neutral. O sea, Luis esperaba que Inglaterra se mantuviera neutral. Sin embargo, la Revolución Gloriosa, que acabó en realidad con Jacobo y que reemplazó, que fue reemplazado por Guillermo III, pues en realidad Guillermo III decide unirse a la liga. Y entonces, en lugar de llamarse la Liga de Habsburgo, se conoce como la Gran Alianza, que van en contra de Luis XIV. ¿De acuerdo? Las campañas de las que sería conocida como Guerra de los 9 años fueron dominadas por las tropas francesas, prácticamente todas, para que se den una idea del poderío francés. Por más que haya habido una liga, en realidad casi todo esto fue dominado por los franceses. Sin embargo,
se cree o se entiende como un empate en esta liga, porque aunque Luis XIV va dominando, va atacando, se hace de Luxemburgo y de otros territorios como Estrasburgo, cuando termina la guerra, el acuerdo es que Luis XIV devuelva a Luxemburgo, aunque conservó Estrasburgo, por supuesto, que es otro territorio por ahí, adquiere por ahí otras posesiones, devuelve otras posesiones, o sea, al final técnicamente terminan quedando neutrales debido a que pues, sí son grandes potencias, pero lo importante aquí es Luis XIV, a pesar de ir contra grandes potencias, no flanquea y no pierde. Eso le va a dar todavía otro aspecto mítico, ¿no? A Luis XIV como el gran rey, como el rey sol. ¿Por qué? Porque los franceses ahora sí están peleando por su rey, a partir de que Luis XIV pues ahora sí que los tiene con un importante dominio, ¿de acuerdo? Eso es interesante. Luis XIV tuvo varios hijos. Luis XIV tuvo muchos hijos, como ya se los comenté. De hecho, la lista es larga, se las leo así de rápido, no hay necesidad de que la entiendan, pero o de que la pueden buscar, por supuesto, en internet, ¿no? Con María Teresa de Austria, que es la española, que es su primera, que además, perdón, es su prima hermana, tuvo 6 hijos. Luis de Francia, que es el que más conocemos, este que estamos viendo, Luis de Francia, el Gran Delfín, así entendámoslo, es el Gran Delfín. Luego tuvo Ana Isabel de Francia, Mariana de Francia, María Teresa de Francia, Felipe Carlos de Francia, Luis Francisco de Francia. Algunos de ellos murieron niños, pero en realidad algunos no vivieron más de 3 meses, pero bueno, tuvo todos esos hijos. Luego con Luisa de Bayeres tuvo 4 hijos, pero solo sobrevivieron 2 que serían legitimados, Carlos de Borbón y Felipe de Borbón, ¿sí? Mariana de Borbón y Luis de Borbón también son los otros 2 hijos que no se legitimaron. Luego con Madame de Montespan tuvo a Luisa Francisca de Borbón, Luis Augusto de Borbón, Luis César de Borbón, Luisa Francisca de Borbón, Luisa Mariana de Borbón, Francisca María y Luis Alejandro, ¿de acuerdo? Y luego con Claudia de Vin tuvo a Luisa de Maison Blanche. Con María Angélica de Escrolé tuvo a María Angélica de Escrolé. Y luego a otros 2 que murieron por ahí. Y creo que ya son todos los que tuvo, todos los hijos que tuvo en realidad. ¿De acuerdo? Bueno, no, así, nada más tuvo esos. Es curioso. Normalmente, pues ahora sí que el príncipe es el heredero, ¿no? Y es el que sucede al trono, al rey, por supuesto. Sin embargo, en Francia no ocurrió esto. En Francia el título de príncipe fue cambiado sobre todo por el de Gran Delfín, bueno, por el de Delfín, justo por la existencia de principados, para que no hubiese esa confusión. Por un lado había principados y por el otro lado había los delfines, que eran los herederos, ¿sí? Un poco como mmm, como el príncipe de, no sé, de Asturias, o sea, digamos que recibían títulos así, ¿no? En este caso es el del delfín. A este personaje Luis de Francia se le conoce como el Gran Delfín porque de hecho murió antes de su padre, murió antes que Luis XIV, es decir, nunca logró reinar. Luis de Francia, conocido como el Gran Delfín o Monseñor, fue príncipe de Francia, hijo mayor y heredero de Luis XIV y de la reina María Teresa de Austria, y que, insisto, muere en 1711. Se populariza de Gran Delfín, pues ya que a su muerte en realidad seguía siendo Delfín, o sea, fue siempre el sucesor de Luis XIV y así murió. Incluso tuvo un hijo, bueno, tuvo varios hijos, pero el principal, Luis de Francia, ahora sí que duque de Borgoña, que fue el hijo mayor de Luis el Gran Delfín y de Mariana Cristina de Baviera,
y que además tampoco fue rey. Este personaje fue el segundo en la línea de sucesión, de hecho el segundo lugar, ¿no?, en la línea de sucesión, y murió en 1712, un año después de su padre y antes de su abuelo. Murió de sarampión. De hecho, él y su esposa enfermaron de sarampión y murieron en un periodo de 6 días, más o menos, en un intervalo de 6 días. Y entonces su hijo menor es el que se convirtió después en Luis XV de Francia, en 1715, cuando Luis XIV muere. ¿De acuerdo? Ay, perdón, ya me estoy soltando hasta acá. Resulta, resulta que, pues mientras Luis XIV seguía viviendo, pues su hijo y su nieto, en todo caso, pues eran los herederos. Ellos no podían alejarse de la corona, ellos tenían que permanecer ahí. En cualquier momento moría Luis XIV y entonces ellos continuaban. Pero en 1700 viene la famosa guerra de sucesión en España. Carlos II, el hechizado, ¿se acuerdan?, de España, pues no puede tener hijos. No puede tener hijos, de alguna forma, pues se mantiene ahí, ¿no? Sigue siendo rey, pero pues no está reinando, en realidad es su esposa, y bueno, varias, porque tuvo dos esposas, y los cardenales y los obispos son los que están reinando. Pero a su muerte, entonces, pues no hay herederos. Bueno, no hay herederos directos, hay dos. Su hermana era era reina de Francia, y su otra hermana menor era emperatriz del Sacro Imperio Romano Germánico. O sea, hijos de cualquiera de sus dos hermanas podían reinar, pero uno de los hijos digamos, uno de los hijos de su hermana de Francia era el gran duque. O sea que no convenía que reinara porque podía ser el heredero de Francia, y en ese sentido, pues de alguna forma se iba a convertir en rey de Francia y de España, y eso no lo querían los españoles. Del otro lado también estaban los Habsburgo, pero resulta que la nobleza española ya estaba harta, ya estaba cansada de los Habsburgo y de las políticas de libertinaje hasta cierto punto de los Habsburgo. Entonces preferían algunos, o bueno, muchos de ellos preferían a los Borbones, ¿sí? Preferían que fuera de la línea de los Borbones, ya que ya que Luis XIV pues había creado este gran reino, este reino importante. Entonces pues había una línea importante de sucesión. De 1700 a 1710 viene esta guerra, y resulta que como ninguno, ni el hijo ni el nieto de Luis XIV lo quieren en España, entonces el ganón fue el otro nieto, en realidad, el hermano menor, Felipe V de España. Recordemos que ni el hijo ni el nieto reinaron, sino el bisnieto. O sea que bien les hubiera convenido reinar en Francia reinar en España a alguno de aquellos dos, ¿no? Pero bueno, en realidad fue uno que no estaba tan directo en la línea de sucesión, Felipe V, el que se convierte en rey de España. Y entonces es cuando llegan los Borbones a España. Al final, el legado de Luis XIV queda en Francia y en España. En 1700, de hecho desde 1700, al inicio de la Guerra de Sucesión en España, se proclama a Felipe V como rey de España en el Palacio de Versalles. Pero se mantiene en España durante casi 10 años, perdón, se mantiene en Francia durante casi 10 años, porque en España pues todavía no se decide quién, todavía están peleando para que también los Habsburgo lleguen a, a España. Y sin embargo, el impulso que va a tener después con Luis XIV y el apoyo económico que va a darle a los castellanos, sobre todo que son los que quieren a los Borbones, es lo que va a terminar por, digamos, por vencer y por imponer.
Entonces Luis XIV va a tener un legado no solamente en Francia, sino también en España. A la muerte de Luis XIV, lo sucede, en 1715, lo sucede Luis XV de Francia, el bien amado, ¿no? De alguna forma, que ya les platicaré la próxima clase de este personaje, pero que sobre todo va a tener relevancia porque es heredero de un poderío. Y lo que le pasa a la mayoría de estos personajes justamente es que disfrutan de tanta riqueza que les dejan los padres, que en realidad poco hacen por el pueblo y poco hacen por mantener la estabilidad. ¿De acuerdo? En 1715, insisto, muere Luis XIV. Muy bien. La próxima clase hablamos de Luis XV y sobre todo de los vestigios, vamos a ponerle vestigios culturales que dejó Luis XIV, ¿no? En cuestión vestimenta, en cuestión de arquitectura, modelos de pensamiento y todo eso que Luis XIV dejó en Francia. ¿De acuerdo? Ahorita nos enfocamos mucho en la parte política. Pues muchas gracias por escucharme, espero que les haya gustado y nos escuchamos la próxima clase. Saludos.